Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El proceso de implantación del ordenamiento monetario en el país incluye a todos los actores de la economía cubana, incluyendo a la inversión extranjera. Hoy estaremos en nuestra mesa redonda acercándonos a este particular, el impacto de la tarea de ordenamiento en la inversión extranjera, y para ello tengo el placer de que me estén acompañando en nuestro panel el compañero Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, la compañera Débora Rivas Saavedra, viceministra también del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y el compañero Carlos Luis Jorge Méndez, director general de Inversión Extranjera del propio ministerio. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. A usted lo invito a que se informe de un importante elemento también de la implementación de la tarea de ordenamiento y que implica una parte también significativa de la dinámica de la economía cubana de estos tiempos. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el tema de nuestro programa de esta tarde, les propongo, como es habitual, ir a la sección La Noticia del Día. La nueva cepa del coronavirus que ha sido identificada en el Reino Unido ha hecho saltar las alarmas en Europa y ha llevado a restricciones al movimiento de los ciudadanos del Reino Unido por diversos países de la Unión Europea. Esta es la noticia del día, así la presentamos en nuestra mesa redonda. Ya se han producido las primeras colas en los supermercados británicos por el bloqueo desde Europa y el miedo a que haya desabastecimiento de algunos productos. El paso del Eurotúnel está cerrado y crece por momentos el número de países que suspenden sus vuelos con el Reino Unido. Solo en Europa son más de 20 y mientras 22 millones de británicos sufren restricciones severas ante el temor de que se descontrole la nueva mutación del virus hallada localizada en el sur de Inglaterra. Países de América del Sur están tomando medidas tras el descubrimiento de la nueva variante en el Reino Unido. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú informó mediante un mensaje en Twitter que no permitirá el ingreso de ningún vuelo proveniente de dicho territorio. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, comunicó que a partir de este lunes se suspenden todos los vuelos hacia y desde el Reino Unido. Duque indicó que las personas que en los últimos 14 días hayan estado en esta nación deberán permanecer en aislamiento por 14 días. Y Chile toma la misma medida, haciéndose efectiva a partir de este martes. Se prohíbe la entrada de extranjeros que hayan estado en los últimos 14 días en el Reino Unido, y los chilenos que hayan estado en ese lugar deberán hacer una cuarentena obligatoria de 14 días, según anunció el gobierno en Twitter. Mientras, las autoridades de Argentina también anunciaron la suspensión de vuelos desde y hacia el Reino Unido. Solo permitirán el ingreso de un vuelo que está previsto que llegue en la mañana de este lunes. Los tripulantes y pasajeros deberán cumplir una cuarentena de 7 días hasta que el resultado de PCR resulte negativo. Bueno, una noticia que sin dudas pues está impactando ahora mismo la dinámica de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea en el camino además hacia el Brexit. También debo añadir en este momento que se ha dado a conocer en la jornada de hoy que Estados Unidos ha ampliado sus medidas hostiles contra Cuba, según se ha informado en el día de hoy, al incorporar a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, 3 nuevas empresas cubanas en calidad de lo que ellos llaman ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas de ese ente. Con la nueva decisión, la OFAC suma a su lista de sanciones a 3 entidades de la mayor de las Antillas, el Grupo de Administración Empresarial S.A., la financiera Cimex S.A., FinCimex y Cavi Coffee S.A., según publicó el sitio web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, justificó esta acción bajo la misma excusa absurda de que pretende ponerle fin a prácticas económicas que benefician desproporcionadamente, dice él, a gobiernos como el de Cuba y Nicaragua. Medidas que hacen oídos sordos a los reclamos de la comunidad internacional que legitiman todos estos mecanismos unilaterales y arbitrarios, al tiempo que se ha condenado el bloqueo estadounidense contra nuestro país. La administración del presidente saliente Donald Trump pues ha apostado todas sus cartas con la ultraderecha de cubano-americana en la Florida y ha pues hasta el último minuto continuado recrudeciendo las acciones contra nuestro país, las acciones punitivas
contra Cuba. Un tema del que mañana también pues estaremos hablando en nuestra mesa redonda. Así que les propongo entrar ya en este tema que nos ocupa en la tarde de hoy. El impacto de la tarea de ordenamiento en la inversión extranjera en nuestro país. Bueno, las decisiones que acompañan a la tarea de ordenamiento y que tienen impacto en toda la economía de nuestro país también, por supuesto, llegan hasta la inversión extranjera, las representaciones de oficinas comerciales, de empresas de otros países en nuestro país y otros entes del comercio exterior cubano. Por eso dedicamos nuestra mesa redonda hoy también a informar sobre este tema y quisiera comenzar pues conversando con el ministro Rodrigo Malmierca, precisamente sobre esos impactos, cuáles son los impactos principales que tiene la tarea de ordenamiento en la inversión extranjera, tanto la que ocurre dentro de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel como en el resto del país. Sí, muchas gracias Randy por la invitación y buenas tardes a todos los televidentes y radio oyentes. Lo primero que hay que decir que la inversión extranjera es una prioridad para nuestro país. Si vamos a los lineamientos que aprobó el 7º Congreso del Partido o a la conceptualización del modelo económico o al Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 e incluso más recientemente a la Estrategia Económico-Social para enfrentar la crisis económica creada por la COVID-19, vemos que en todos estos documentos se establece como una prioridad la atracción de inversión extranjera. Y por supuesto que este proceso de unificación monetaria y cambiaria, la tarea de ordenamiento, va a tener consecuencias, va a tener determinados impactos en las empresas con capital extranjero que operan en nuestra economía. Yo pienso y creo que se verá con el tiempo que esta tarea de ordenamiento va a beneficiar al capital extranjero. Primero porque logra eliminar una serie de distorsiones que existen en nuestra economía, va a establecer un entorno macroeconómico más transparente, más estable. Las exportaciones se van a promover por el mismo hecho de que ahora cuando uno exporta, una empresa exporta $1, pues va a recibir 24 pesos. Antes realmente recibía $1 y eso no estimulaba las exportaciones. Y las importaciones se van a encarecer y eso también ayuda, por otro lado, que la inversión extranjera se encadene cada vez más con la economía nacional y pueda sustituir importaciones utilizando productos y servicios nacionales en lugar de importar. Entonces, hay una serie de elementos que deben beneficiar a las empresas con capital extranjero que están presentes en nuestro país. Nosotros pensamos que este nuevo escenario, en términos de precios relativos en la economía nacional, van a generar beneficios para las empresas con capital extranjero. Hay que tener en cuenta que el mayor peligro que tiene la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria es la inflación. O sea que nosotros, en sentido general, estamos tomando toda una serie de medidas para evitar que la inflación se convierta en un problema. Y las medidas antiinflacionarias que se van a aplicar es para todos los entes económicos en el país. O sea que la inversión extranjera también va a tener que aplicar una serie de medidas que van a tratar de prevenir la inflación. Debemos decir que la inversión extranjera hasta ahora fundamentalmente operaba en CUC, o sea, en pesos convertibles, y se ha establecido que en cada caso revisemos cómo van a ser el establecimiento de estos precios en la inversión extranjera. O sea, no se trata de multiplicar automáticamente por la tasa de cambio nueva, o sea, por 24 pesos,
todos los precios. Eso es lo que llevaría a la inflación. Y nosotros hemos tenido en cuenta las particularidades de cada negocio, una por una, para tratar de lograr que no se deterioren los indicadores de rentabilidad, de utilidades de las empresas con capital extranjero, sin necesidad de aplicar, como decía, de una manera automática la nueva tasa de cambio, porque es que los gastos no van a manifestarse de esa misma forma. Y si se encadenan con la economía nacional, pues tendrán ese beneficio. Entonces hay una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, la 327 de este año, que dispone que para la formación de los nuevos precios mayoristas en pesos cubanos, las empresas con capital extranjero no se rigen por los índices de la media de la clase. Quiere decir, a las empresas nacionales, a partir de cálculos que se hicieron, dijeron la media de la clase, vamos a suponer 5, bueno, entonces todas las empresas de ese sector aplican 5. 5 les resulta beneficioso, otras 5 a lo mejor no les resulta tan beneficioso. Lo que estamos diciendo con el capital extranjero es que no se rijan por la media de la clase, sino por su particular indicador que debe, repito, mantener los niveles de utilidades o el margen de rentabilidad para que no haya una afectación económica a la empresa con capital extranjero. Todos estos negocios con capital extranjero en estos días, posteriormente al anuncio por parte de nuestro gobierno de la medida, han estado interactuando con las contrapartes cubanas de cada uno de los negocios para hacer este tipo de análisis, para poder determinar cómo esas empresas van a seguir funcionando a partir del 1 de enero sin que haya afectaciones que puedan de alguna manera comprometer los productos y servicios que ellas... y nosotros estamos convencidos de que con estas, podemos decir, conversaciones que se están estableciendo entre las partes, todas las entidades van a poder continuar funcionando con normalidad a partir del 1 de enero. Las contrapartes cubanas han estado preparándose para este proceso. Exactamente, ministro, ¿no? Pero además se han estado preparando en su caso particular. No es solo que tengan una información general sobre la tarea de ordenamiento, sino que han tenido que hacer una serie de cálculos en función del negocio en sí. Otro tema que se va a modificar de manera importante es lo que tiene que ver con el pago de los servicios de fuerza de trabajo. Hasta ahora, las empresas que funcionan fuera de la Zona Especial de Desarrollo Mariel tenían un convertidor para los salarios de los trabajadores cubanos de 2. Quiere decir, la parte extranjera pagaba en CUC y eso se multiplicaba por 2. Ahora se multiplicará por 24. O sea, tenemos que determinar los salarios que van a recibir los trabajadores. Si la parte extranjera paga el equivalente en divisas, ese equivalente en divisas se paga por 24. El trabajador cubano va a recibir pesos cubanos y esos salarios en pesos cubanos se van a determinar por acuerdo entre las partes. Quiere decir, vamos a suponer que el trabajador en cuestión se pagaba por él $500, vamos a suponer, y esos $500 se convertían por 2. Ahora, a lo mejor no van a ser $500, no van a ser dólares en definitiva, van a ser pesos cubanos. Y con menos dólares quizás el trabajador va a recibir un salario mucho más atractivo para él. Esto significa que en materia de salarios, la inversión extranjera o la parte extranjera va a tener beneficios porque va a poderle pagar más a los trabajadores y
gastando menos divisas en ese sentido. O sea que el 100% del salario lo va a recibir el trabajador en pesos cubanos a partir de los niveles salariales que se acuerden entre las partes y con las agencias empleadoras que facilitan estos procesos. Recalco que la agencia empleadora no debe lucrar con esto, o sea, es una agencia facilitadora, no es una empresa en sí que su objetivo sea sacar un porcentaje y recaudar. Ese no es el sentido de esto. Es que el trabajador reciba un salario o sea, en Cuba hay salarios mínimos, etcétera, que no puede ser menos de eso, pero yo me atrevo a decir que posiblemente la mayoría de los trabajadores van a recibir salarios mejores por el asunto de que en vez de 2 convertidor ahora es 24 y los salarios se van a poder fijar en pesos cubanos acorde a las funciones que desempeña cada trabajador, y el trabajador los va a recibir completamente sin ningún tipo de descuento en la agencia empleadora. Básicamente nosotros tenemos 3 tipos de asociaciones con capital extranjero y en cada caso estamos viendo el tema de acuerdo a las características. Están los contratos de asociación económica, que por lo general son para administrar producciones o servicios, por ejemplo los contratos de administración hotelera, y en los cuales no se generan dividendos. Quiere decir, no hay una empresa mixta creada, sino que hay una empresa extranjera que está prestando determinados servicios y que recibe una remuneración por ese motivo. Entonces, esos servicios de gestión empresarial que hoy tienen un nivel fijado en dólares, habrá que renegociarlo por las partes cubanas con las partes extranjeras para ajustarse a que ahora un dólar vale 24 y antes valía 1. Entonces, parecido a lo que ocurre con los salarios, habrá que fijar esas remuneraciones de acuerdo a la nueva situación sin que las partes extranjeras sufran un deterioro en sus ingresos por este motivo. Caso a caso, cada una de las contrapartes cubanas se sentará con su socio extranjero y negociará los niveles de remuneración a partir de lo que ya existía, buscando que no haya un deterioro. La segunda variante son las empresas mixtas, donde sí se constituyó una empresa y donde los socios tienen determinada participación y declaran ganancias que se distribuyen como dividendos, y ahí igual tendremos que caso a caso ver cómo logramos que los niveles de precio y de operaciones de las empresas garanticen que los niveles de utilidad o rentabilidad del negocio en sí se preserven y que no haya ningún negocio con capital extranjero que pueda decir ahora me perjudiqué, yo antes, no sé, tenía una tasa de rentabilidad de 25% y ahora resulta que es de 5%. No deben ocurrir esas cosas, porque caso a caso se va a ver y ocurren cosas diversas, porque las empresas que exportan van a tener muchos más beneficios que las que no importan, sino que venden en el mercado nacional. Entonces, cada caso hay que adaptarlo a las circunstancias y buscar que no haya afectaciones. Este es un proceso que ya están dando de contactos entre las contrapartes. Y está en tercer lugar la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que tiene también sus peculiaridades, porque nosotros, por el carácter estratégico de la zona, hemos dado más incentivos para el capital extranjero si trabaja allí. Entonces, en la Zona Especial de Desarrollo Mariel se opera en divisa directamente, y eso se va a mantener. Quiere decir que no va a haber un cambio en el sentido de la operatividad diaria de las empresas, todo se va a continuar haciendo en divisas,
y lo que debe ocurrir es que haya un beneficio en términos de reducción de costos, por ejemplo, con el mismo salario. El salario se pagaba con un convertidor de 10. En la 1 a 10 era ahí. Exacto. Y ahora se va a hacer lo mismo que en los otros lugares. O sea, se va a pagar con por acuerdo entre las partes, y lo que va a recibir el trabajador cubano va a ser en pesos cubanos, sin que haya ningún tipo de descuento. Las relaciones monetario-mercantiles en la zona o sea, los servicios que ellos y producciones que compren en el mercado nacional, que es algo que también nos interesa para que el encadenamiento de la zona con la economía juegue un papel positivo, se van a facturar en CUP. Entonces, los usuarios y concesionarios de la zona efectuarán los pagos de la facturación en MLC por el equivalente en CUP de la tasa establecida, que eso será a través de un banco comercial con el cual ellos operen, y no debe tener ninguna dificultad. Y como decía, el servicio de la fuerza de trabajo se va a facturar en CUP y se elimina el factor de conversión de 10 y se aplicará la conversión aprobada, que es 1 por 24. El salario que percibe el trabajador se va a formar partiendo de evaluar el salario que actualmente recibe y el que se forma a partir de la reforma salarial, según la complejidad del cargo de que se trate. Y como principio nunca va a ser inferior al salario que recibe hoy. No solo el que recibe hoy, sino al que se define en la reforma salarial para un cargo equivalente al nivel de complejidad de lo que se hace. Nosotros, conversando con los compañeros de la oficina que atiende la zona, ellos nos confirmaban que en estos mismos días están teniendo reuniones con las empresas que están radicadas ahí para poder explicar estas cosas de manera con más detalle y evitar que haya ninguna duda, ninguna confusión. Entonces, en conclusión, nosotros lo que esperamos es que la inversión extranjera con el ordenamiento se va a beneficiar. Estamos tomando las medidas pertinentes caso a caso para evitar que haya ningún tipo de afectación a las empresas con capital extranjero y vamos a seguir atentos a cualquier preocupación que surja, aunque las contrapartes nacionales son las que están, se trata de negocios empresariales, están discutiendo con sus socios. Si existiera cualquier duda, cualquier preocupación que las partes extranjeras quieran tratar con nosotros también estamos en la mejor disposición en el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera para atenderlos y responder a sus inquietudes. No mencioné, dije que eran 3 principales, pero hay otra modalidad que son las empresas 100% extranjeras. Que son las menos, pero... en Mariel hay unas cuantas. Se ajustarán a cómo son las cosas en Mariel. Si es una empresa que lo que hace es administrar eso, se ajusta. O sea, las 100% extranjeras van a tener un tratamiento acorde a su situación particular según estos 3 tipos de negocios que tenemos. Son elementos importantes a la hora de entender, por supuesto, para los trabajadores que laboran en ese tipo de entidades, para los directivos cubanos también de esas entidades y bueno, para los socios extranjeros que se enfrentan a una dinámica nueva, muchas veces reclamada por esos propios socios extranjeros, de la necesidad de que la economía cubana funcionara con una sola moneda. Bueno, llega ese momento y por supuesto habrá que potenciar todas las posibilidades que abre esta tarea de ordenamiento también para la inversión extranjera en el país. Pero no son solo los negocios de inversión extranjera, también están otras modalidades presentes en nuestro país y de eso estaremos hablando en breve en nuestra mesa redonda. Gracias, ministro. Puede que algún machete se enrede en la
Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, como decíamos, más allá de la inversión extranjera, sus diferentes modalidades y la zona especial de desarrollo de Mariel como enclave estratégico de desarrollo del país, hay otras expresiones de la presencia extranjera en nuestro país a nivel de representaciones, líneas aéreas, etcétera. Y sobre eso, pues, cómo se impacta a partir de la tarea de ordenamiento. Conversamos ahora con la viceministra Débora Rivas Savera, quien nos acompaña esta tarde. Débora, usted que ha estado siguiendo todo este proceso de la inversión extranjera y fundamentalmente también todo lo que tiene que ver con la tarea de ordenamiento. ¿Cómo va a impactar la tarea de ordenamiento para, por ejemplo, las oficinas comerciales que tienen representación en nuestro país, las sucursales de empresas extranjeras, las líneas aéreas, otro tipo de empresas extranjeras que tienen vinculación con la economía cubana? Sí, gracias Randy, es un placer estar aquí. Buenas tardes a todos los televidentes y radioyentes. Efectivamente, hay otros actores que también inciden en el ordenamiento económico nuestro. Estos actores, como bien referías, tienen que ver con oficinas de representación fundamentalmente de empresas extranjeras que están radicadas en Cuba. En esas oficinas hay diversidad de actores, hay líneas aéreas, están instituciones financieras, están también todo lo que nosotros llamamos las sucursales, que son las que se han establecido en Cuba al amparo del decreto 206 de hace varios años. Estas entidades que estamos hablando superan los 700 entidades, es decir que es un importante grupo de entidades que están incidiendo en nuestra economía y muchas de estas entidades además son nuestros habituales proveedores, también, tanto de productos y servicios para Cuba como también algunos de ellos son entidades que compran nuestras exportaciones. Por tanto, en la tarea de ordenamiento también hemos tomado en cuenta el tratamiento que hay que dar a la operación en el territorio nacional de estas entidades. En primer lugar, decir que a partir de la tarea de ordenamiento todas estas entidades van a estar operando en moneda nacional, es decir, en CUP, y en esa moneda operarán tanto sus cobros como sus pagos en el territorio nacional. Estas entidades también pueden tener cuentas, además de cuentas en CUP, por supuesto, para estas operaciones, pueden tener cuentas en moneda libremente convertible. Y a partir de ellas, por supuesto, harán sus operaciones fundamentalmente vinculadas a las operaciones de comercio exterior en el territorio nacional, transferencia al exterior de determinados pagos por todos los contratos que ofrecen, etcétera. Aquí en estas entidades también hay un grupo importante que tienen que ver con las entidades que hoy nos prestan servicios, los cuales son importados por entidades cubanas y que están establecidas en Cuba también al amparo de esta legislación. Es decir, en este caso se trata fundamentalmente de suministradores de servicios. Por ejemplo, hay entidades ahí que son operadores de contratos de petróleo, es decir, prestan servicios asociados a la extracción de petróleo. Y estas entidades también van a estar incluidas en este tratamiento del que estamos hablando. Hay un cambio ahí sustantivo en la operación de estas entidades y tiene que ver justamente con la forma en que ellos contratan la fuerza de trabajo cubana. Hasta ahora, estas entidades estaban operando a través de 4 empleadoras fundamentalmente, 4 agencias, ACOREC, AUSA, CELCOM y Petroempleo, para en el caso del sector del petróleo. Estas entidades van a tener un cambio sustantivo. ¿Por qué? Porque ellos estaban contratando esa fuerza de trabajo en moneda libremente convertible y se le estaba pagando a los trabajadores un salario en moneda nacional que estaba definido por una escala salarial establecida. A partir de ahora y con la tarea de ordenamiento se ha decidido que estas empresas también van a contratar la fuerza de trabajo en Cuba a partir de una tarifa que van a pactar entre estas 4 empleadoras y esas oficinas de diferente tipo que te he mencionado. En ese sentido es importante porque ya los trabajadores van a ganar un ingreso por esa vía, un salario, que va a estar en función de las nuevas escalas que se establecieron con la reforma salarial. Y más importante aún es decir que a partir de esas nuevas escalas también los trabajadores van a formar su jubilación. Es decir, que hay que tener estos salarios nuevos
serán los que se van a tener, como para el resto de los trabajadores, en cuenta para su jubilación. Y algo importante es que no tienen un tope. Igual que opera, como explicaba el ministro, la inversión extranjera, este contrato va a ser a partir de la tarifa que pacte la empleadora con esas entidades extranjeras que tienen empleados a través de la empleadora a estos trabajadores cubanos. Eso es una diferencia importante porque realmente estas entidades también tienen otra forma de establecer su beneficio a los trabajadores cubanos, que es a través de gratificaciones. Sí. Que, como conocen además, sobre esas gratificaciones se pagaban impuestos sobre los ingresos personales. Bueno, esto también se puede continuar haciendo, pero pensamos ahora que en tanto el salario sí va a tener un nivel que es el pactado, pues esas gratificaciones sí van a tener que tener una relación más directa con un resultado concreto que seguro que va a medir esa oficina de representación. Imagino que una parte de las gratificaciones pasa a salario y quizás después ellos, de acuerdo a los resultados, vean esa de todas maneras, es una libre determinación de esa tarifa y en función del servicio que estén prestando realmente esos trabajadores cubanos. Hay otro grupo de entidades aquí que tienen que ver con las cuentas, es decir, con los negocios que están brindando, es decir, las entidades, perdón, que estén brindando cooperación a Cuba. Todas estas cuentas que hoy están operando con la cooperación, por supuesto que se multiplicarán por la tasa de cambio nueva, vigente, por 24. Es decir, que no deben tener ninguna afectación en la operación que se haga desde esas cuentas de la cooperación internacional hacia los proyectos cubanos. De las entidades que sí pasan su CUC a 24 o su MLC a 24. Exactamente, porque a partir de esos fondos que están en las cuentas de los proyectos, los beneficiarios van a mantener la ejecución de los proyectos de cooperación que están pactados por esa vía. Quería referirme también a el caso de las llamadas cuentas de fines específicos. Las cuentas de fines específicos son... Que si puede explicar un poquito a los televidentes, porque que está fuera del sector empresarial no entiende muy bien esas cuentas. Estas cuentas de fines específicos son cuentas que se aperturan en determinados bancos cubanos y son cuentas a partir de las cuales nuestros proveedores han aceptado que parte de la deuda que tienen las empresas importadoras con ellos se le cubran en moneda local para cubrir sus gastos locales. Esas cuentas hoy de fines específicos estaban operando en CUC, es decir, esas cuentas, si bien estaban nominalizadas en moneda libremente convertible, la moneda libremente convertible no tenía respaldo directamente en divisas, en tanto eran ya aprobadas y pactadas con estos proveedores para hacer sus gastos locales. Es importante aclarar eso porque sí hemos recibido muchas opiniones de que pueden tener afectación por este concepto. Para nada van a tener afectación por este concepto. Es decir, un principio de la tarea de ordenamiento ha sido, incluso con todas estas entidades extranjeras, respetarle sus saldos en las cuentas, y de lo que se trata es de que esas cuentas van a seguir pudiéndose utilizar para hacer los pagos locales, es decir, para pagar cualquier operación o factura que se reciba de los prestadores de servicios a nivel local. Estamos hablando aquí de las inmobiliarias, de los que rentan determinados equipos, de la electricidad, del agua, es decir, de todos los servicios que reciben hoy estas oficinas. Desde esas cuentas van a tener la capacidad, como la tienen hoy, de poder cubrir esos gastos. Es decir, que la intención es proteger a estas entidades también en este sentido, y que con estas cuentas que en su momento se abrieron justamente para además favorecer a nuestra economía, aceptando hacer parte de esa deuda, convertirla en pagos a nivel local, van a mantenerse y van a poder seguir operando en este Ahí sería, en cambio, entonces, cada CUC eso se convertiría en 24 pesos cubanos. Sí. Exactamente. Yeah. Entonces, aquí hay un tema importante, es decir, nosotros como a partir del día 23 de pasado mañana, la Cámara de Comercio va a tener un cronograma. La Cámara de Comercio, que es quien además tiene el registro nacional de sucursales y agentes, está estableciendo, le está enviando a cada entidad la norma nueva, cuál es, cómo opera, y está en la disposición además de atender a todas aquellas oficinas o representantes que tengan cualquier duda, también para ayudarlos a esclarecerse y que puedan operar. Nosotros, en el caso de las entidades empleadoras, hemos hecho alguna capacitación también
porque realmente, repito, es sustantivo el cambio en este sentido y puede impactar la tarifa que deseen entre esas entidades y la empleadora. Y también van a participar en esos encuentros, posiblemente cuando sea necesario, estas entidades empleadoras para poder esclarecer, ayudar, porque ahí realmente hay que reformular los contratos de trabajo en cada uno de los contratados, que son un grupo importante de compañeros, y también tienen que restablecer y reordenar todo ese funcionamiento. En conclusión, Randy, hay un tratamiento diseñado para las entidades que están operando en Cuba de esta naturaleza. Hay normas que se están emitiendo tanto por el Banco Central como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que impactan directamente en estas entidades, y estamos nosotros también en la mejor disposición de poder colaborar con el mejor funcionamiento de ellas a partir de la tarea ordenamiento. Así que en este caso interactúan ellos con las empleadoras, interactúan con la Cámara de Comercio, interactúan con ustedes para toda esta implementación de este proceso cerrando diciembre y empezando enero, ¿no? Así es. Y en sentido general va a pasar lo mismo que con las empresas con capital extranjero, que es que la parte extranjera no debe sufrir ninguna afectación. Por el contrario, es posible, como explicaba Débora, que al final tenga que pagar menos por, los trabajadores, digamos, estimular al trabajador. Y importante reiterar eso, que ahora se va a tener en cuenta además este salario para la jubilación de los trabajadores, que tiene un impacto importante por, repito, la reforma salarial, las tarifas que he establecido, pero más que eso, porque se puede impactar entre la empleadora y las oficinas de acuerdo al trabajo que realiza ese profesional cubano. Muchas gracias, viceministra, por esta información. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. Bueno, sin dudas el tema de la inversión extranjera fue parte también del análisis de la reciente Asamblea Nacional del Poder Popular en el discurso de nuestro presidente, en el discurso del viceprimer ministro o en la intervención del viceprimer ministro Alejandro Gil. El tema de la inversión extranjera tuvo referencias importantes sobre cómo se ha sostenido en medio de un año de cruel bloqueo. Ya escuchábamos además la noticia de hoy, más sanciones contra Cuba de la administración Trump, que no cesa hasta su último día de implementar sanciones contra nuestro país, y además un contexto pues bien complicado para la economía cubana en estos tiempos de pandemia. Quiero que entonces en esta mesa redonda el joven director general de inversión extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, el compañero Carlos Luis Jorge Méndez, nos hable un poco de ese contexto en el que estamos hoy en la inversión extranjera, cómo ha sido este año para la inversión extranjera y cómo puede ser, por supuesto, todo el efecto de esta tarea de ordenamiento para esa propia inversión que el ministro valoraba, que la ve de manera positiva. Bueno, pues si quisiéramos escuchar su percepción también sobre este tema. Bueno, muy buenas tardes, noches a todo nuestro pueblo, que aunque está muy interesado también en los impactos que tiene la tarea de ordenamiento en temas más domésticos, en temas de su vida cotidiana, también
siguen con interés y con atención cuáles serán los caminos de la inversión extranjera en el país, que ha sido reconocida en los documentos programáticos de la Nación como un componente fundamental para el desarrollo. Y que impacta a miles de trabajadores también. Y le iba a decir también, por esta oportunidad de dirigirnos también a los más de 40.000 trabajadores que están empleados en modalidades de inversión extranjera hoy en operaciones en el país. Y por supuesto también creo que es una oportunidad de dirigirnos a los inversionistas nacionales y a los inversionistas extranjeros que intervienen en negocios capital extranjeros que hoy funcionan en el país. Como decía el ministro, de la manera que se ha concebido el tratamiento de la inversión extranjera y de la manera que se ha concebido en general el proceso de ordenamiento, pensamos que debe tener un impacto favorable para la inversión extranjera. Incluso en términos de atracción de nueva inversión extranjera, también pensamos que debe tener un impacto favorable porque el inversionista se va a desarrollar, se va a desempeñar en un ambiente económico que va a eliminar un grupo de distorsiones importantes y además va a poder medir de una mejor manera y con mayor transparencia las proyecciones y los resultados de esos negocios en los cuales podrá invertir. Pero no solamente será en perspectiva algo positivo para los nuevos negocios que surjan o para aquellos posibles potenciales inversionistas que hoy están viendo a Cuba como una plaza de inversión de interés y que al verla en un escenario de bonificación monetaria y cambiaria lo van a ver, pienso y pensamos así, con mayor interés, sino también para los que están en operaciones. Como decía el ministro, hay un grupo que es los que están establecidos en el Mariel. En ese caso, desde el punto, para hablar un poco también de cuáles serían los resultados que tendrían cada uno de estos grupos, lo que estamos viendo en los usuarios y concesionarios de la zona especial de desarrollo de Mariel es que desde el punto de vista financiero no se producen afectaciones con motivo del ordenamiento, dado que todas las cuentas, todas sus operaciones se van a mantener en moneda libremente convertible. Y aunque tienen un componente importado hoy más alto de lo que quisiéramos, aunque el encadenamiento con la economía nacional que se ha venido logrando poco a poco y paulatinamente, creo que este año ha habido resultados positivos en ese sentido del encadenamiento de la zona especial de desarrollo con la economía nacional, todavía sigue teniendo un componente importado alto, pero definitivamente hay un grupo de elementos, hay un grupo de gastos que se producen en la economía nacional que van a incrementar a la hora de definir los nuevos precios en CUP, van a incrementar esos precios en una proporción menor que la tasa de cambio 1/24 y por tanto esas entidades que hoy operan en un esquema de moneda libremente convertible se van a ver beneficiadas. Y entre esos elementos están todas las materias primas y materiales de producción nacional. Están también los combustibles que tienen un peso importante también en los costos de estas entidades. Está la energía, también va a crecer en una proporción menor que la tasa de cambio, por supuesto, que ya se ha hablado bastante de ese tema. Los gastos por el servicio de fuerza de trabajo es previsible que también tenga una reducción porque haciendo un pago menor en moneda libremente convertible, el trabajador podrá recibir un ingreso superior. Ahí estaríamos reuniendo a las entidades que están en la zona especial de desarrollo Mariel. Pero las entidades que están fuera de la zona especial de desarrollo también estamos valorando que deben tener efectos positivos con la tarea de ordenamiento. Hay un grupo de medidas antiinflacionarias, como ha explicado el ministro, que incidirán directamente en estos negocios. En primer lugar, hay precios que se han establecido de manera centralizada, de manera mayorista, que crecen en una proporción menor que la tasa de cambio y eso, por supuesto, todas esas compras que hagan esas entidades en el mercado nacional en términos relativos va a tener un efecto positivo para los costos de las entidades porque a la hora de ellos definir sus nuevos precios no tendrán que incrementarlos por la tasa de cambio. Lo decía el ministro en su intervención, no puede haber una pretensión de que los nuevos precios de las modalidades de inversión extranjera se formen multiplicando por la tasa de cambio porque no todos los costos y gastos que hoy registran esas entidades se van a multiplicar por la tasa de cambio. Claro, ahí hay particularidades porque hay entidades que tienen componentes importados más altos, hay entidades que prácticamente toda su producción se destina a la sustitución de importaciones, pero también tenemos otras entidades que tienen un peso importante en las exportaciones del país. Estamos hablando, por ejemplo, las empresas mixtas, la empresa mixta Moaníquel en el sector de la minería o la empresa mixta que comercializa los habanos, que tiene también un componente alto de exportación, o la empresa mixta Habana Club Internacional. Esas son entidades que se benefician naturalmente por el proceso de evaluación porque sus exportaciones se van a multiplicar por la tasa de cambio a la hora de registrarse como exportaciones. Y quería seguir profundizando en el tema de las medidas antiinflacionarias porque creo que ese es uno de los aspectos más importantes
que deben entender nuestros empresarios. Hablamos de nuestros empresarios, no solo los empresarios cubanos, sino también los extranjeros que a la vez que forman parte de una modalidad de inversión extranjera establecida en el país, son también nuestros empresarios. Y entre los temas estos que consideramos que son medidas antiinflacionarias y que deben estar bien identificados y claros, está el hecho de que hay un grupo de cuentas que están de obligaciones hacia el exterior que no se han podido pagar por diferentes motivos, como por ejemplo dividendos que no se han pagado por dificultades de liquidez del país que han existido y los socios extranjeros lo conocen y lo han aceptado, o hay un grupo también de utilidades retenidas que se ha decidido no pasar a dividendos y ahora todo eso desde el punto de vista contable, a los efectos de los estados de situación de esos negocios, se va a multiplicar por la tasa de cambio, y en el momento en que esas entidades vayan a realizar tengan que realizar esos pagos al exterior a la hora de comprar la moneda libremente convertible para realizar esos pagos, la parte cubana asumirá la diferencia entre el tipo de cambio 1 por 1 que tenía en el momento en que se formaron y el tipo de cambio de 1 por 24 que tendrán que seguir en ese momento para poder comprar la divisa. Eso también es una decisión que favorece a la inversión extranjera para que estos negocios no tengan que afectar, sino tengan que introducir en el nuevo precio toda la diferencia que se produciría por un descalce de tipo de cambio. Y así también cuando se produzcan otros descalces desde el punto de vista financiero por cuentas por pagar al exterior en relación con cuentas por cobrar, que hoy se van a registrar a 1 por 1, cuando tengan algún descalce de tipo también podrán acudir al sistema bancario para obtener un financiamiento y el costo de esos financiamientos se podrá introducir también en los nuevos precios. Entonces son un grupo de decisiones que se han tomado que favorecen a la inversión extranjera. Ya el ministro se refería a todos los temas relacionados con la formación de precios y la resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, la 327 de este año, que es específica para las modalidades de inversión extranjera. No creo que sea necesario volver a hacer mención a cuáles son los criterios que se siguen para la formación de los nuevos precios. Yo creo que es muy importante que se reconozca que a las modalidades de inversión extranjera, por no ser entidades estatales, se ha definido que no se van a regir directamente por un precio establecido centralmente, sino que cuál debe ser el criterio, que los nuevos precios se definirán por los órganos de dirección de esos negocios. Es muy importante respetar que los órganos de dirección de los negocios son sus juntas de accionistas, sus juntas de directores, donde intervienen la empresa extranjera, que es inversión extranjera, y donde interviene también la empresa nacional, que es inversionista cubano, y entonces los nuevos precios deben fijarse en función de los acuerdos que adopten esos órganos de dirección y por supuesto también de los acuerdos que puedan llegar con sus clientes, porque no quiere decir que porque la entidad quiera poner el precio que le parezca más conveniente, entonces el cliente se lo tiene que aceptar. Tiene que ser también un precio racional y teniendo en cuenta lo que explicaba antes de las medidas antiinflacionarias que se han adoptado para que estos precios no crezcan por encima de los niveles de crecimiento de precios que se han proyectado con la tarea de ordenamiento. Otro tema que también nos parecía importante mencionar hoy, porque ha estado entre las dudas que nos han mencionado, se nos han acercado para plantearnos, es el tema del fondo de estimulación. Hay un grupo de entidades de inversión extranjera que se encuentran en operaciones, no todas, porque en los últimos años estos fondos se habían retenido de alguna manera, precisamente también para que no incidiera negativamente en la tarea ordenamiento. Y hay algunas entidades que tienen estos fondos de estimulación. Esos fondos de estimulación, tanto individual como colectiva, se pagaban en CUC y los trabajadores recibían, en adición a su salario, un pago según las características de cada negocio. Queremos trasladar también que debe haber tranquilidad en los trabajadores. Ese fondo se mantiene, o sea, esos fondos se aprueban por un periodo de un año, por lo general entre los meses de abril y mayo, a veces según cada entidad lo aprueban un poquito más adelante o detrás. Se forman a partir de las utilidades obtenidas por el negocio en el año anterior, o sea que los fondos de estimulación que ya hoy están vigentes mantendrán su vigencia. La única diferencia es que en lugar de pagarse en CUC, porque desaparece la moneda, se convertirán a la tasa de cambio y bueno, nos parecía muy importante que los trabajadores tuvieran tranquilidad en ese asunto. Y esto se conecta con otro elemento que es la posibilidad de distribuir utilidades. En las empresas estatales se han regido se han emitido algunas normas que rigen cómo esas entidades tendrán la posibilidad de distribuir utilidades. La inversión extranjera no está ajena a eso, también tendrá la posibilidad de distribuir utilidades, lo que de una manera diferente, y lo hará a través de este fondo de estimulación que está regido en la Ley 118, la Ley de la Inversión Extranjera. En el artículo 26.2 se dispone que las empresas mixtas, los contratos de acción económica internacional pueden, y por supuesto también las empresas de capital también extranjero,
pueden crear fondos de estimulación a partir de las utilidades que obtengan y eso después se puede beneficiar a los trabajadores que están empleados en esas entidades. Yo creo que para no seguir demorando la intervención, finalmente me gustaría referirme a los proyectos en fase de preparación. Y también por ahí empezaba la pregunta que usted me hacía al comenzar. Estuvo explicándose en la Asamblea Nacional del Poder Popular que este año, a pesar de las dificultades producto de la pandemia, a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos que se ha recrudecido, estamos terminando el año con 29 nuevos negocios de inversión extranjera, con un monto de inversión comprometido de más de 2.400 millones de dólares. Y la realidad es que estos negocios, algunos se constituyeron en diferentes momentos, o sea, se aprobaron en diferentes momentos del año y no todos se han podido constituir, entre otras cosas, por la pandemia. Si han seguido la prensa en los últimos días, habrán podido conocer las noticias de que se han firmado en las últimas semanas 2 negocios utilizando un mecanismo aprobado por el MINJUS para, mediante videoconferencia, hacer el acto de firma de una empresa mixta, que es una medida que se tomó recientemente para lograr que estos negocios pudieran constituirse a pesar de las restricciones de viaje. Entonces, estos nuevos negocios que están naciendo fueron aprobados con estudios de factibilidad confeccionados, o estudios de prefactibilidad confeccionados en un escenario monetario de 1 por 1 con dualidad monetaria, van a nacer prácticamente en un nuevo escenario y lo primero que tendrán que hacer esos negocios será elaborar sus estudios de factibilidad en el nuevo escenario y en función de ello recalcular todos los resultados del negocio que, como les decíamos, a partir de lo que se ha concebido deben ser positivos. Y tenemos además más de 30 proyectos en fase avanzada de negociación por un monto de inversión que supera los 3.000 millones de dólares, que pensamos que se pueden, si avanzan positivamente las negociaciones, aprobarse durante el año 2021 y esos negocios sí tendrán que rehacer sus estudios de factibilidad. Los que no han sido presentados, cuyos expedientes no han sido presentados a las entidades facultadas para aprobarlos hasta el momento, tendrán que rehacer sus estudios técnico-económicos de manera que ya incorporen las nuevas condiciones del ordenamiento monetario. Eso, aunque puede tomar quizás unos días, quizás puede retrasar un poquito la presentación, en términos generales va a favorecer los negocios y debe ser un resultado positivo. Esperemos que la tarea de ordenamiento, por supuesto, ayude a todo ese proceso. Palabras finales, ministro, ¿qué puede decirle a quienes desean, a quienes están hoy en Cuba, que han confiado en Cuba, y a quienes desean invertir en nuestro país? No, nosotros estamos conscientes de que invertir en Cuba presenta un nivel de decisión muy afectado por el bloqueo. Este año la administración Trump, por ejemplo, puso en funcionamiento el título 3 de la ley Helms-Burton, que es una medida muy negativa para desestimular la inversión en Cuba. Sin embargo, los resultados son que siguen las empresas extranjeras confiando en nuestro mercado, confiando en la capacidad que tiene Cuba para atender estas inversiones de manera priorizada. Yo pienso que, repito lo que dije ya y que mis colegas han ratificado, que la tarea de ordenamiento, la unificación monetaria y cambiaria va a ser de beneficio para nuestra economía en general y particularmente para las empresas con capital extranjero. Y nosotros, repito, no solo hemos diseñado una estrategia caso a caso para que cada empresa pueda resolver sus problemas en el escenario que se le presenta, que son diversos, con su contraparte cubana. También vamos a estar en la mejor disposición en el Ministerio para atender cualquier duda, cualquier inquietud y seguirles brindando el apoyo que merecen para trabajar aquí en nuestro mercado. Bueno, importantes informaciones, detalles de lo que va a ocurrir en la inversión extranjera, en las representaciones comerciales en nuestro país a partir del 1 de enero con la tarea de ordenamiento, un asunto que forma parte de la dinámica que le introduce a todos los actores de la economía cubana este importante paso que abrirá el año en nuestro país. Nosotros haremos un impasse mañana en este tema, estaremos abordando un tema internacional y el miércoles regresaremos de nuevo para seguir hablando de la tarea de ordenamiento con precisiones, con detalle de todo lo que el gobierno está ajustando
de cara al inicio el 1 de enero de este importante paso. Muchas gracias, ministro, viceministra Débora y director Jorge Carlos, por habernos acompañado esta tarde, y a ustedes pues nos vemos mañana en una mesa redonda. Me quiero despedir con un homenaje a Alicia Alonso. Este videoclip acaba de ser estrenado en las redes, dirigido por Lester Harlem, una canción de Augusto Blanca con arreglo de Rafael Guedes, interpretada por esa maravillosa voz de Ivette Cepeda. Con esta canción, regalo número 1, nos despedimos.